La invitada de hoy, Informativo Forever FM. Estamos en Radio Forever 92.5 y hemos hecho contacto telefónico con la doctora Cynthia Viteri para conversar sobre el tema de la ley de comunicación, el asunto del juicio contra el universo y otros temas de la política y más que nada actualizar los pensamientos de la doctora Cynthia Viteri. Doctora Cynthia Viteri, Washington Delgado la saluda. Ayer se aprobó en la mesa de la Comisión Ocasional de la Ley de Comunicación, se aprobaron 15 artículos sobre la responsabilidad ulterior en el artículo 13 y 14 y sobre todo la responsabilidad solidaria de los medios de comunicación. ¿Considera usted que con el Consejo de Regulación y Desarrollo de Comunicación ya se acabó la opinión de la ciudadanía y de los medios de comunicación en el futuro? La escuchamos, doctora Cynthia Viteri. Bienvenida, buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Mire, lo que se aprobó ayer no es solamente contra los medios de comunicación, es contra la gente. ¿Por qué? Porque a los medios les están diciendo que si publican algo del público o aceptan llamadas, por ejemplo, en las radios del público, a las cartas al lector, a los diarios, porque dice cualquier comunicación que reciba o intercambie será responsabilidad del medio. Si los medios reciben, como han venido recibiendo ahora, sobre todo usted sabe, el sistema de las radios reciben llamadas al aire con denuncias, y esas denuncias son consideradas negativas, por ejemplo, por parte del Ejecutivo, o que lesionan su honor, como estamos viendo diversos casos en este momento, entre ellos el Universo. El que va a tener que pagar literalmente es el medio. Es la radio, es el periódico, es el canal de televisión, y pagar con multas, y además contempla también la necesidad de llevarlos a juicios civiles o penales, o sea, sanciones administrativas, civiles y penales. Crean un consejo de comunicación que es el sancionador, el punitivo, en donde de los 7, 6 son del presidente. Y le digo por qué, porque ponen 3 ciudadanos, sí, 3 ciudadanos electos, ¿por qué? Por el mismo consejo que eligió el fiscal, amigo del presidente. 2 del presidente directo, y otro de un consejo que maneja también el presidente. Y por ahí ponen uno de las universidades, que es el que se queda chullo. Veamos si también serían 6-1 con el de las universidades. Y lo crítico es que si es un consejo conformado por 6 del presidente versus 1 de las universidades, cuando una persona se sienta lesionada por las declaraciones del presidente, tiene que irse a quejar ahí. Y los 6 del presidente, ¿usted cree que le van a dar la razón o el derecho a la rectificación? Ninguno. Esto es la ley del embudo, solamente para la prensa o la gente que llama, la gente que denuncia, la gente que escribe, ya sencillamente no lo van a poder hacer, porque el medio no se puede arriesgar a que sus directivos vayan presos, como sucedió con el Universo, o que lo quiebren, como sucede con el Universo. Doctora Cynthia Viteri, ayer leíamos una opinión de Alberto Montaner en el Nuevo Herald de Miami, en donde nos pregunta a través de ese medio si los ecuatorianos somos conscientes de haber perdido la libertad de expresión, por una parte por la Constitución, por otra parte la consulta y con el tema del universo. ¿Usted cree que el pueblo conscientemente renunció a este derecho humano? Mire, la gente votó por un consejo regulador para que proteja los derechos de los niños, de la gente con discapacidad, de los ancianos, de las mujeres. Su derecho a ser respetado a través de los medios de comunicación, del que los niños no vean violencia en horarios de niños, por ejemplo. Eso es lo que votó la gente. Pero usted ha visto en estos 4 años y medio de gobierno del presidente Rafael Correa que él haya salido a enjuiciar a algún medio porque atentó contra el derecho de los niños o de las mujeres o de las personas con discapacidad. Durante estos 4 años y medio, Diego Kendo enjuiciado porque escribió en Diario Hoy. ¿Por qué? Porque atentó contra el presidente, el honor del presidente. El Universo porque atentó contra el honor del presidente. Carlos Vera, Jorge Ortiz, Gijón, los periodistas del Expreso que denunciaron contratos millonarios del hermano del presidente, todos han sido cortados la cabeza. ¿Por qué? ¿Porque atentaron contra la gente? No, porque denunciaron las travesuras del presidente. Entonces aquí no me vengan con que esta ley es para defender a la gente. Esta ley la hicieron a la medida para tener un parche en la boca a la ciudadanía, a la gente libre, para poder denunciar, por ejemplo, que la delincuencia los está matando, que no hay ningún cambio, y ese viene exactamente como anillo al dedo
cuando el presidente acaba de formar este consejo tripartito que se supone que en 18 meses va a cambiar dramáticamente el drama que viven los ecuatorianos respecto de la delincuencia. Claro, pasarán los 18 meses y ¿en dónde se queja la gente para decirle, señor presidente, nos siguen asaltando, nos siguen robando, nos siguen secuestrando, nos siguen asesinando en el Ecuador? ¿Dónde? Si la prensa no puede pasarte ninguna llamada, porque primero tiene que averiguar si la persona que está llamando de verdad sufrió un robo el día de ayer o de la semana pasada o hace un año, o si de verdad lo sufrió en esas circunstancias, cómo se llama el asesino. Bueno, es muy difícil que un medio se arriesgue a que lo cierren por pasar una llamada al público donde digan, por ejemplo, fulano de tal, este funcionario es corrupto porque me pidió dinero para algo. No pueden, sencillamente ya no pueden. Es el tentáculo del poder y del presidente Correa envolviendo la garganta de los ecuatorianos. Aún más yo me hago una pregunta y en relación al juicio que se estableció contra el Universo y la sentencia. Los columnistas son independientes en su criterio. No hay columnista que escriba en un medio escrito o un editorialista en la televisión o en la radio que no pida independencia. Cuando se ha juzgado el Universo por un escrito del columnista Emilio Palacio, significa que en el futuro habría que hacer censura por parte de los medios a los columnistas, cuando hay columnistas que escriben a favor o en contra de alguna decisión gubernamental. En la práctica va a haber una confusión terrible y a los medios de comunicación se le permitiría, diría yo, entre comillas, que hagan censura a todo lo que opinen los demás. ¿Significa esto, doctora Cintia Viteri, que será preferible que no haya columnistas en los medios escritos? La opinión es una de las formas de comunicación que constan en el proyecto que aprobaron el día de ayer, que está sujeto a responsabilidad ulterior. Esa es una de las formas, la opinión. ¿Y de dónde viene la opinión? No solo de los editorialistas, viene de la ciudadanía. Los medios solamente son exactamente eso, un medio para que la gente pueda pronunciarse. La página web, todos los medios tienen página web, o al menos la mayoría, donde la gente lee las noticias y las comenta, dice su punto de vista. Pues esos comentarios serán responsabilidad del medio. Si no verifica quién es, número de cédula, si lo que dice es verdad, si tiene pruebas, si adjunta documentos. Entonces, sencillamente, ¿cómo un medio puede adivinar que a la 1:45 fulano de tal NN va a escribir un comentario respecto a lo que ellos han publicado, por ejemplo, una noticia de un asalto, y que este señor va a decir, sí, todos estamos sufriendo asaltos y todo? Entonces, ese comentario no lo va a poder, sencillamente tienen que cerrar la posibilidad de que la gente comente las noticias, porque el medio se va a ver físicamente imposibilitado a comprobar que los que escriben han sufrido a lo mejor un asalto. Esta situación nos lleva siempre a pensar en la democracia, doctora Cintia Viteri. No sé si usted ha tenido oportunidad de leer la carta de César Rodríguez, que finalmente la hace pública, esa inconformidad. Envió una carta a sus propios compañeros de Alianza País, y él pregunta, y esto con la delicadeza del caso, porque usted pertenece a un movimiento, a un partido político, y sería opinar sobre lo que está pasando en Alianza País. Dice César Rodríguez, que tenemos desde noviembre un estatuto que nos rigen. No, no es así. A los militantes del país nos cayeron desde el cielo como ráfagas divinas un ideario retórico mal redactado y ambiguo y unos estatutos réprobos. Y desde lo alto se decidió, en medio de la inconsciencia, que seríamos movimiento y no partido. Esto queríamos superarlo con la ley de partidos para que los partidos sean democráticos. ¿Cree usted, doctora Cintia Viteri, que Alianza País se convirtió en el partido Estado y el partido que está rigiendo los destinos del Ecuador? Bueno, no es que creo, eso es lo que está sucediendo. Todas las instituciones del Estado, incluyendo la justicia, incluyendo la Corte Constitucional, el organismo electoral, todos están tomados por Alianza País, exactamente por el presidente Correa. Lamentablemente, cuando existe una sola opinión en el país o un solo poder, entonces la gente se ve limitada en sus derechos que podrían hacerlos valer a través de estos organismos, ¿no? El presidente dijo que en 18 meses los ecuatorianos íbamos a tener un cambio dramático respecto al manejo de la justicia y sobre todo respecto del auge delincuencial. Y ya yo estoy esperando que eso suceda. Vamos a ver si eso fue mentira, solamente para tomarse las cortes, para poder tener chambitas, para darle a
a sus aliados en Alianza País y colocarlos en puestos estratégicos, o para poder tener jueces como el juez Paredes, que en tanto inclinó la balanza a favor de Correa que terminó de bruces en el lodo. Finalmente, doctora Cintia Viteri, agradeciéndole que nos haya atendido el día de hoy, la última pregunta y esperando su pensamiento de hoy, actualizado, ¿no? Lo que sabemos que en democracia se progresa, con libertad se progresa, y que sabemos que la historia jamás ha registrado un país en donde el pensamiento único haya logrado desarrollar, generar empleo. ¿Cuál es el siguiente paso, doctora Cintia Viteri, en esta situación que actualmente estamos viviendo en el país? Mire, nosotros hemos hecho como oposición durante 2 años todo lo posible para que esa ley mordaza, no una ley de comunicación que quiere la gente para que defienda sus intereses, sino la ley que quiere el presidente para seguir haciéndose billonario a través de enjuiciar a los medios de comunicación. Esa ley que no salga en esos términos. Sin embargo, ayer pasó en la comisión, vamos a ver qué pasa en el pleno. Todavía las cosas no están dadas. Falta que ellos consigan 63 votos en el pleno para aprobarlas. La lucha no es una lucha a favor de los medios, una lucha a favor de la gente, que tenga el derecho de poder llamar a una radio y decir: señor, me han asaltado, señor, no hay justicia por la muerte de tal o cual familiar. Ese es el derecho que estamos defendiendo, que la gente pueda seguir expresándose, enviando cartas a los medios de comunicación, haciendo sus llamadas, haciendo sus comentarios por internet respecto de su libertad para opinar, que es lo único que finalmente nos queda. Y también una acotación final. Ojalá que César Rodríguez, ahora que ha vivido esta experiencia dentro del partido político Alianza País o Movimiento, que no espere que eso mismo le suceda a todo el Ecuador cuando a él no le han permitido hablar ni siquiera dentro del partido. Muchas gracias, en efecto, doctora. Sí. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y hasta mañana. Muy amable, gracias.